Bueno, inicio a grabar desde acá, entonces estamos haciendo la retroalimentación de la matemática y entonces ya preguntamos qué es matemática. Paula nos decía que lo relacionado a los números y a sus relaciones como tal. Muy bien, Paula, gracias. ¿Alguien más que quiera colaborarme con esa pregunta? Antes de que yo pregunte. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Yo tengo el mismo significado que ella. Angie Cuides, bueno, listo, exactamente igual. ¿Alguien más? Sara, ¿encontraste algo diferente? Sí, señor. Es una lógica la cual se encarga de estudiar las propiedades de las entidades indefinidas, las conexiones y relaciones que existen entre ellas. Bueno, vamos a tratar de hacer algo. Muchas gracias, Sara. A ver, nosotros siempre tenemos que tener como la capacidad de decir, o sea, o de describir el concepto a través del qué es, cómo es y para qué es. En sí, ¿qué será una matemática? Pues es una ciencia, ¿cierto? Es una ciencia que se relaciona intrínsecamente con la teoría del conocimiento. ¿Cuáles son las cuatro ciencias que estudia el ser humano? Las cuatro ciencias principales. A ver, colabórenme. ¿Quiénes creen que sean esas cuatro ciencias? Las matemáticas, uno. Las naturales, ciencias naturales, Muy bien, las naturales, que entra la biología, física, química, las sociales, bioquímica, todo eso. Las sociales, muy bien. ¿Y cuáles más? ¿Cuáles entran dentro de las sociales? La economía, Correcto. Sociología, todo lo la de leyes, política, derecho, psicología y demás. ¿Cómo? lo que es la política entra ahí o no. Claro que sí. Todo lo de sociología, sociedad, eh, todo lo de geografía, historia, todo. Uy, últimamente pues esas carreras han también han proliferado y se han diversificado bastante. Bueno. ¿Y cuáles más? Van tres. Matemáticas, sociales, naturales, ¿sí? ¿Cuál falta? ¿Español? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor. Ah, O bueno, por lo gracias. menos yo sí. Ah, bueno, listo, Paula, gracias. A ver, Mónica, ¿cuál más? ¿Español? Bueno, español, inglés y todas las demás, O esas sea, se la llaman lengua. ¿Lenguaje? también, esas se llaman las humanidades, ¿sí? Que es Ah, como eso. las que estudian, pues, cómo nos comunicamos, ¿no? Entonces son cuatro ciencias. Entonces, ¿qué es matemática? Es una ciencia, ¿sí? ¿Cómo es? Entonces, en ese cómo es, sí podemos decir muchas cosas. Entonces, una parte es lo que yo les decía, ¿no? Lo podemos analizar con los números, pero no solamente los números son los que estudian las matemáticas. Con decirles que las matemáticas estudian más las cantidades desconocidas, como lo vamos a ver más adelante, que las cantidades conocidas. Las desconocidas son esas variables, son esas incógnitas, esas letras que representan cantidades. Por ejemplo, el álgebra, ¿sí? Que es lo que vamos a explicar ahorita más adelante. ¿Y para qué es? Entonces las matemáticas sirven también para muchas cosas, entre ellas medir nuestro entorno, ¿cierto? Utilizar hacer procesos de medición con unos caracteres o símbolos necesarios para determinarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un kilo? ¿Qué es un metro? ¿Qué es? Para enumerar, para ordenar, ¿sí? También es para lo que sirve matemática. Y entonces, en general, nosotros hablamos de matemáticas estructuradas o matemáticas aplicadas, ¿sí? La contaduría, la economía,
bueno, todas estas líneas de matemáticas se basan en matemáticas aplicadas. ¿Listos? Porque trabaja más que todo con cantidades conocidas. Pero un buen contador tiene que manejar ambos tipos de cantidades. Listo, muy bien, muchachos. Segundo concepto. ¿Quién me colabora? ¿Qué encontraron que es un conjunto numérico? Yo encontré que los conjuntos numéricos son agrupaciones de números que guardan una serie de proporciones estructurales. Por ejemplo, el sistema más usual en aritmética natural está formado por el conjunto de los números naturales, con la suma, la multiplicación y las relaciones usuales de orden activo. Bueno, muy bien, Angie, muchas gracias. Entonces, conjuntos, pues vamos a ver qué es un conjunto, y numéricos, pues lógicamente números como tal. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que los números se deben estudiar por conjuntos? ¿Sí? Nosotros, bueno, les voy a decir que es un conjunto. Un conjunto es una agrupación de elementos con una característica en común. Yo estoy seguro que están por allá tratando de recordar su primaria, sus cosas, y van a decir, uy, eso que veíamos por allá lo volvemos a tocar acá en la universidad. Y en efecto sí. Es más, los conjuntos se asocian con las principales reglas de cálculo avanzado y superior. ¿Sí? Entonces, un conjunto, vuelvo y digo, es una agrupación de elementos con una característica en común. Estos números ustedes ya conocen la mayoría. ¿Por qué? Vuelvo y repito, la pregunta es, ¿por qué los números se tienen que estudiar como conjuntos? Pues porque pienso yo que pues por si no se agrupan, o sea, si no se forma un conjunto, no hay manera de que dé un resultado, creo. Bueno, puede ser, muy bien, en la parte procedimental. Gracias. ¿Alguien más? O sea, en otras palabras, ¿por qué tocará agrupar los números para estudiarlos? Bueno, la respuesta es muy sencilla, muchachos. Uno, porque son infinitos. Y dos, porque hay una gran variedad. Y debemos agruparlos para estudiar sus propiedades. ¿Sí? Esas propiedades que ustedes veían, por ejemplo, que la clausurativa, que la conmutativa, que la asociativa, modulativa, bueno, esas. ¿Sí? Hay muchos números, empezando que es desde menos infinito hasta infinito. Y pues se estudian ciertas particularidades de cada conjunto. ¿Listos? Aunque eso lo vamos a ver de una manera relativamente rápida, no nos vamos a quedar mucho ahí, porque en la siguiente pregunta sí vamos a trabajar gran parte del ciclo, ¿sí? O del semestre. Entonces, ¿qué es álgebra? Cuéntenme. Es la rama de las matemáticas que representa la cantidad numérica por medio de las letras u otros signos. Bueno, muy bien, Paola, muchas gracias. Pero Paola fue la única que hizo la tareita, los demás, Miller o Miller, que ya se conectó. Miller, colabóreme con esa, a ver, ¿qué es álgebra? Miller, ¿me escucha? Bueno, Sara, colabórame con esa, ¿qué es álgebra? Es una rama de la matemática que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas según determinadas reglas. Álgebra es el nombre que identifica la rama de las matemáticas que usa números, letras y símbolos para representar múltiples operaciones aritméticas. Muy bien, Sara. ¿De dónde sacaste el enlace, esta información? ¿De qué enlace? ¿Wikipedia? Sí, señor. Bueno, muy bien. Muchachos, para empezar uno a poner distancias entre la secundaria, ¿sí? Su bachillerato y la universidad, yo les recomiendo que utilicen Wikipedia. Yo, por ejemplo, siempre la utilizo para guiarme.
¿sí? Por ejemplo, a mí me dicen que es una utopía, entonces yo empiezo utopía, voy al diccionario, porque es que la Wikipedia no sale de un diccionario, ¿sí? Una enciclopedia, mejor dicho, ¿sí? Pero virtual. La idea es que Wikipedia sea el primer paso para después empezar a buscar enlaces, como para que uno se ubique, bueno, este concepto es de esto, más o menos se refiere a esto, pero en este caso, pues no necesitan profundizar. Sin embargo, más adelante se van a encontrar algunas asignaturas que se utilizan términos ya muy prácticos o propios del área que se esté trabajando, ¿sí? Entonces van a necesitar no solamente Wikipedia, sino otras fuentes. Pero muy bien, Sara. De todo lo que dijo Sara, yo voy a rescatar algo, ¿sí? De lo que es álgebra y lo vamos a meter en nuestra cabecita, que simplemente es una rama o parte de las matemáticas que estudia números y letras. ¿Listo, muchachos? Eso es lo que vamos a empezar como a nosotros a tratar de manejar. Conceptos claros. Es decir, como que tengamos como un presente, como algo que nosotros podamos referirnos y no se nos olvide. Porque muchos de los conceptos que ustedes van a aprender durante su carrera se les va a olvidar. Eso es normal. Pero habrán algunos que deben quedar ahí. Entonces, el álgebra simplemente lo vamos a tomar que trabaja números y letras. ¿Por qué el álgebra les da tan duro a los estudiantes? Hablemos de bachillerato. Ven el libro de Baldor y de una vez empiezan a decir oraciones. ¿Sí? ¿Saben cuál es el libro de Baldor? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Yo no. Bueno, si les paso una imagen, yo sé que sí. La Es mayoría. donde viene el señor este con la cosita en la cabeza. ¿No? Con una bufanda, un pañuelo, y realmente Sí. eso se llama un turbante. Sin embargo, ese señor que está dibujado ahí, él no es Baldor. Baldor fue un señor, un cubano, doctor en matemáticas, que él fue del siglo pasado, ¿sí? No fue por allá. Lo que pasa es que él hizo ese dibujo como atribución a los árabes. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta, muchachos? ¿Por qué les da duro esa álgebra? Porque ustedes venían en su primaria y aún hasta séptimo, digámoslo así, aunque, bueno, hay veces han cambiado algunas cositas, a manejar cantidades conocidas, o sea, solamente números. Pero realmente las matemáticas, vuelvo y lo digo, trabaja casi más con cantidades desconocidas como variables o incógnitas o letras, ¿cierto? Que los mismos números. Con decirles que una experiencia que les comento como para que ustedes se metan en el cuento, cuando yo iba en sexto semestre de matemáticas, mi mamá se encontró un cuaderno y se sorprendió y me dijo, oiga, ¿usted fue que se cambió de carrera o qué fue lo que pasó? Yo le dije, no, mamita, ¿cómo así? ¿Por qué? Dijo, pues sí, porque en ese cuaderno yo encontré solamente letras y si usted estudiaba matemáticas se suponía que tenía que tener números. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que, pues bueno, yo le expliqué después así, en términos generales, pues que ya nosotros el cálculo y demás lo hablamos en un lenguaje algebraico. Los conceptos los manejamos con letras, ¿sí? Entonces, esas letras son las que, por lo general, definen ciertos conceptos matemáticos. Por ejemplo, que X pertenece a los reales, que existe solo un delta que para, bueno, ¿sí? Demás conceptos hay. Entonces, muchachos, a grandes rasgos, eso es el álgebra. La siguiente, el tema principal de álgebra que necesito que ustedes fortalezcan este semestre, factorización. ¿Qué es factorización? Es un proceso que permite descomponer en factores una expresión matemática. Bueno, listo, muy bien, muchas gracias. Yo, profe, yo. Bueno, Miguel. Miller, la factorización es una expresión algebraica que mediante factores o divisores permite simplificar en términos más simples para su manipulación. Bueno, y así, pregunta corchadora, en sus palabras, ¿qué cree que sea?
Pues ahí sí me corchó, dijo usted. Bueno, disculpa la Reducir expresión, ¿no? número, es que no recuerdo bien, profe. Es que la factorización es como como digamos, tener una, ¿cómo digo yo? Como una especie de, no sé cómo explicarlo, sin tener como un... Bueno, lo voy a explicar, tranquilos que vamos. Bueno, cuénteme. Profe, a mí me salió que era un proceso de expresión matemática que ayuda a multiplicarlos. O sea, no sé si es que me O a salió mal. dividirlo, ¿Usted me sí. puede explicar eso ahí? Si Ayuda es a... que busqué mal o qué. Listo, Paola, claro que sí, ahorita te explico. Cuénteme, Millet, que no le escuché bien. Ella, como ella dice que son números para que se ayuden a multiplicar y también se pueden dividir. Es como desmenuzar un número o un ejercicio como tal. Bueno, más o menos, se acercan bastante, muchachos. Pónganle cuidado. Eh, Nosotros lo vamos a tomar, aunque vuelvo y repito, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo vamos a tomar así de sencillo como lo voy a decir ahorita, como convertir o transformar sumas y restas en multiplicaciones, ¿sí? O sea, yo tengo sumitas y resticas ahí, y cuando yo factorizo, esas sumas y restas las vuelvo multiplicaciones entre sí, ¿sí? Si ya vamos al álgebra, un concepto un poquito ya más definido, pues simplemente es transformar adiciones y diferencias en producto entre factores, ¿sí? Por eso es que el producto es la multiplicación y los factores pues son los que componen esa multiplicación, el factor 1, factor 2, factor 3 y así. ¿Listos? Entonces, vuelvo y repito, tranquilos, eso los vamos a ver más adelante, pero en términos generales es el proceso inverso de la multiplicación. En otras palabras, convertir esas sumas y restas en multiplicaciones. ¿Sí? ¿Que para qué sirve? Para simplificar expresiones matemáticas. Porque después, cuando ustedes vean cálculo, ¿sí? Van a necesitar de esa factorización. Sin embargo, vuelvo y repito, aquí el tiempo es corto, ¿sí? Ahorita pues virtualmente no rinde o hay veces rinde, bueno, todo eso depende hasta del grupo y de todo, pero lo que ustedes vieron, por decir algo, en octavo, en 2 periodos, aquí se ve hay veces en una sola tutoría, ¿sí? Porque ustedes tienen que reforzar bastante esos contenidos. Yo tampoco voy a explicarles, digamos, o voy a explicarles, no, sino voy a exigirles que aprendan a factorizar con esos procesos tediosos y extensos. No, yo trato de hacerles las cosas fáciles porque realmente son sencillas, ¿sí? Entonces, aquí se necesita mucho del esfuerzo y voluntad de ustedes para entender estos temas. Y eso sí es un consejo que les doy desde que ustedes inician Matemáticas 1. Si ustedes tienen sus apuntes, consérvenlos hasta Matemáticas 1, 2 y 3, aún para estadística y para otras asignaturas, porque esto prácticamente se vuelve a ver. Temas como la factorización la van a necesitar más adelante. Que trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, que factor común, que... ¿Sí? Entonces son consejitos que yo les voy dando. Bueno, sigamos acá. ¿Cuáles son los métodos de factorización? ¿Cuáles se encontraron? Métodos o casos o como lo quieran llamar. Está factor común por agrupación de términos, ¿Listo? diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos, trinomio de cuadrado perfecto, trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, y trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Bueno, muy bien, Angie, muchas gracias, casi los dijiste todos. Eso era lo que yo les decía. No vamos a entrar en detalles a ver lo que es factorización porque eso nos quitaría mucho tiempo, pero sí vamos a ver los casos o métodos más importantes. Bueno, y aquí pasa un meme que muchos miran y que muchos se burlan y que muchos dicen, y de pronto yo sí se los puedo explicar. Hay un meme que dice, bueno, ¿y esto del trinomio cuadrado perfecto, para qué me sirve en la vida? ¿Sí? Si ustedes tienen que aprenderlo en su momento.
yo les hago esa pregunta, ¿qué contestarían ustedes si supuestamente esto se les va a olvidar? Que eso es lo normal. ¿Qué responderían? ¿Por qué tienen que aprenderse, por ejemplo, esos procesos de factorización, esos casos o métodos de factorización? Si eso no les va a servir para más adelante en la vida. Alguien que quiere participar, tranquilo, se pueden equivocar. Donde no se pueden equivocar es en el parcial, pero aquí sí se pueden equivocar. Tranquilos, participen. Bueno, preguntémosle a alguien que casi no haya podido participar, a ver, o que no haya participado. Mónica Aldana. Profe, ¿me repite la pregunta? Mónica, ¿por qué? O sea, hay un meme, yo no sé si ustedes los han visto, que llegan y sacan un poco de álgebra y dicen esto, ¿para qué me va a servir en la vida? ¿O para qué lo estudié? ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto en la vida? El trinomio cuadrado perfecto. La pregunta es, ¿para qué te va a servir en la vida esto de factorización, de álgebra, de esas cosas? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué crees? Ay, profesor, para pasar la materia me va a servir. Ay, Mónica, no me hagas reír, ¿en serio? Aunque tienes toda la razón, pero bueno. No sé, profe. Para convertir sumas en multiplicaciones. Bueno, Mónica. Para hacer más pequeño el proceso. Bueno, puede ser, muy bien, excelente. Bueno, listo, Mónica, muy bien. Gracias por la honestidad para pasar la asignatura y tienes toda la razón. Si no hacen esos ejercicios, pues lógicamente no hay evidencia de que están aprendiendo, de que están trabajando y pues lógicamente se quedan. Pero pues la idea no es esa, ¿no? La idea es que trabajen juiciositos. Muchachos, la respuesta, sí, corta, porque ya se va a acabar el tiempo. Lo que pasa es que la educación matemática y todas esas asignaturas que están ahí en ese plan de estudios tienen el objetivo y la función de que ustedes hagan procesos cognitivos, procesos mentales, ¿sí? ¿Qué tienen las matemáticas? Por ejemplo, que ustedes van a hacer un procedimiento y si ustedes cometen el error en un solo reglón, ¿sí? En un solo paso del procedimiento, no llegan al resultado. Y entonces empiezan ustedes a pelear, uy, esto no me da, pero esto sí. Mientras ustedes leen un ensayo, ¿sí? O leen un libro, pueden pasar perfectamente de un renglón a otro, pero tienen idea de lo que están leyendo, ¿sí? Más o menos se apuntan hacia algo. Bueno, también depende del texto, ¿no? Pero en general, las matemáticas y todos estos procesos estructurados les ayudan a ustedes a crear habilidades y destrezas cognitivas. En otras palabras, los enseña a pensar matemáticamente. Así como ustedes se van a encontrar unos balances grandotes con una cantidad de cosas que tienen que arreglar y también de mirar cómo está la ley, cómo aplicar la ley, cómo justificar un balance, cómo justificar entradas, salidas y demás, ustedes lógicamente para poderlo hacer tienen que desarrollar el cerebro, su parte mental, para que adquieran, vuelvo y digo, habilidades. ¿Listos? Entonces, cuando ustedes aprenden un trinomio cuadrado perfecto, cuando ustedes aprenden un procedimiento algebraico o aritmético, están enseñando al cerebro a que hay un procedimiento y que si ustedes no conservan ese procedimiento, no van a llegar al resultado. ¿Listos? Y eso es uno de los muchísimos beneficios que trae ejercitar las matemáticas, porque no hemos hablado ni de lógica, ni de retentiva, ni de memoria, ni de intuición, ni de nada de esas cosas. Pero pues es lógico que si ustedes se la pasan desarrollando problemas, desarrollando actividades de ese tipo, porque es que el cerebro es un órgano, ¿sí? Así como nosotros ejercitamos los brazos, las piernas, el cerebro también. Y si nosotros le metemos solo WhatsApp, Facebook, novelas, pues lógicamente no se va a alimentar muy bien nuestro cerebro. Pero si ya nosotros empezamos a meterle lecturas, a hacer ejercicios matemáticos, ojalá un segundo idioma,
cada vez colocar un vocabulario más amplio, pues el cerebro va trabajando y cuando ya usted necesite, laboral o profesionalmente, de manejar cierta información, pues el cerebro ya está ejercitado. ¿Listo, muchachos? Bueno. Última pregunta del numeral 1. ¿Por qué un estudiante de secretariado, bueno, aquí sí me quedó mal, perdón, me disculpan, acá es, ¿por qué un estudiante de contaduría debe tener conocimientos de matemáticas? Bueno, aquí lo estoy corrigiendo, qué pena con ustedes. ¿Por qué un estudiante de contaduría debe tener conocimientos de matemáticas? Ya ustedes más o menos habían hablado de eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque son parte de las matemáticas aplicadas, así de sencillo. Y necesitan tener lo que les decía ahorita, ¿sí? Esas habilidades y esas destrezas. Por eso es que yo estaba respondiendo eso. Segundo, si recuerda algún concepto para dar solución a un problema de matemáticas, por favor escríbalo y trate de explicar el paso a paso con descripciones matemáticas. Esto lo van a profundizar cuando suban el taller la próxima semana, que yo les diga ya todo el taller que vamos a hacer. ¿Listos? Entonces, ¿alguien recuerda algún paso, por ejemplo, hallar un área, simplificar una expresión? ¿Algo que hayan hecho ahí en esta segunda pregunta? Pues yo puse el concepto de regla de tres. Angie, no te escuché muy bien. ¿Me repites, por favor? Yo hoy vi un ejemplo de la regla de tres simples. Eso, correcto, muy bien. Esa la necesitamos mucho, ¿no? En nuestro entorno, en nuestra cotidianidad. Muy bien. ¿Alguien más? Si se acordó por ahí de otro proceso. Lo de fraccionarios. Fraccionarios también, claro que sí. ¿Cierto? Ahorita de ustedes que después van a estudiar cómo esas reformas tributarias nos van fraccionando el sueldito, entonces eso ustedes van a tener que estudiarlo después a fondo. Bueno, fraccionarios, correcto, muy bien. Y la última, enuncie dudas o inquietudes del módulo y del plan de aula. Si le echaron una revisadita, si lo miraron, si le... o no lo miraron, miraron los temas. ¿No? No hay duda, no hay inquietudes. Pues no, profe, yo no vi. La verdad yo no lo he visto. Voy a verlo ya. Bueno, muchachos, algo es un consejo, ¿no? Recuerden que aquí ya no se trata de regañarlos o vaciarlos o no, nada de esas cosas, es sugerencias o consejos. Siempre que ustedes vayan a ver una asignatura, dediquen unos minuticos para ver de qué se trata, ¿sí? ¿Y cómo lo saben? Pues mirando el módulo, con una sola visualización así por encima, como es una ojeada, ya más o menos ustedes saben de qué se va a tratar. ¿Listos? Bueno, voy a continuación a presentarles bueno, aquí alguien me escribió, qué pena, no había mirado. Profe, qué pena, no puedo opinar, estoy en una reunión de trabajo. Ok, Ángela, muy bien, Miller, listo, está ahí. Bueno, vamos a compartir pantalla acá. Voy a explicarles rápidamente esto. Y les dejo ya la tareita, la consulta. No los asusto todavía con operaciones matemáticas, pero sí esta semana van a estar juiciositos para que de hoy en 8 entremos ya en materia. Muchachos, ¿me confirman por favor si están viendo las diapositivas? Sí, señor. Listo, gracias. Pónganle cuidado. ¿De qué se va a tratar esta asignatura? Entonces, contenido temático, matemáticas 1. Entonces, conceptos previos. Vamos a empezar por cantidades positivas y negativas. Muchachos, para saber cantidades positivas y negativas, empezamos con conjuntos numéricos. O sea que la primera consulta es sobre eso. ¿Qué son los conjuntos numéricos y cuáles son? Ahí me van a hablar de los dígitos naturales, enteros, racionales, irracionales, reales y complejos. ¿Listos? Entonces, ¿qué son los conjuntos numéricos y cuáles son? Y características de cada uno, ¿no? Cuando ya nosotros empezamos a agrupar esos números, empezamos a trabajar con las cantidades positivas y negativas. Y entonces por eso aquí es muy importante cuando ustedes empiezan este curso de matemáticas que tengan claros los signos. Porque si ustedes, por ejemplo, no identifican cuánto es
menos 5 menos 8, 13 menos 4, 7 factor de menos 4, así, vamos a tener problemas más adelante. Repasamos también fracciones, potenciación y radicación. ¿Listos? Son conceptos que no son nuevos para ustedes, pero que en esto nos demoramos de acuerdo a cómo vayamos en el grupo. La segunda unidad, estructuras algebraicas, que era lo que les decía. Vamos a ver qué es álgebra, qué es una expresión, cómo se suma, se multiplica en álgebra, para factorización, fracciones, de pronto lo alcanzamos a ver, de pronto no, depende cómo vayamos. Entonces, la segunda unidad. La tercera, ecuaciones e inecuaciones. Tenemos que saber desarrollar ecuaciones y demás, ¿cierto? Cómo se aplican en situaciones reales. Y eso es lo que vamos a trabajar. ¿Sí, muchachos? Entonces, pendientes, por favor, del grupo. Yo les subo las grabaciones a Q10, las grabaciones a WhatsApp, y ahorita les dejo la tareita en un archivo ahí, puede ser en el mismo de la diagnóstica, qué es lo que tienen que consultar para que, por favor, de hoy en 8 lleguen juiciositos y ojalá con dudas. ¿Les parece, muchachos? Sí, profe. Bueno, Señor. Profe, cuéntame, Una Mónica. pregunta. pero solo es la consulta, o sea, no tenemos que subirlo a ningún lugar. No, solo consultas, por ahora solo consultas. Vale, ¿Listo? gracias. Ya de hoy en 8 les digo cómo hacer el taller 1. Bueno, muchachos, me alegró conocerlos y estaré para servirles, ya saben, al WhatsApp, al chat interno. ¿Listos? Cualquier cosita, pues, estamos ahí pendientes.